Amigas y amigos, una vez más les doy la cordial bienvenida a esta edición de Facetas en este domingo 8 de mayo del año 2022. Muchas gracias a nuestros amables suscriptores que día a día van aumentando. Hoy prácticamente vamos a ingresar al video número 93 en nuestro canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Esa es la característica de presentación aquí en Facetas. Muchas gracias por su deferencia. En la presente oportunidad, amigas y amigos, señoras y señores, por un periodo corto de tiempo, por no decir minutos u horas, este es un programa que ustedes periódicamente lo ven en nuestro canal de YouTube durante 30 a 35 minutos, pero por hoy vamos a dejar un poco hablar de la política, aunque hay mucho de qué hablar. También vamos a dejar unos momentos las entrevistas, porque hoy nos vamos a dedicar en estos 30 a 35 minutos a destacar las obras literarias, las obras culturales, en pocas palabras, destacar libros de destacados investigadores e historiadores. Y vamos a comenzar en esta oportunidad con el análisis, pero sobre todo el relato de algunos de los contenidos precisamente de la obra de estos distinguidos autores potosinos, por cierto, sin desmerecer desde luego a autores nacionales. También tendremos muy pronto para relatar y estar junto a ustedes investigación de hechos y acontecimientos, diría tradiciones y leyendas, por ejemplo, sucedidas en la ciudad de La Paz, pero ello irá de manera paulatina. Hoy quiero destacar de inicio, amigas y amigos de Facetas, la labor cultural que en muchos años, aparte de escribir sus grandes historietas, las de Potoquito, primero en el periódico El Siglo, el desaparecido periódico El Siglo, fundado en 1975, año del sesquicentenario de la República de Bolivia, y luego con esas caricaturas que dicen la verdad en el periódico El Potosí. Me refiero a su autor, el licenciado Cristóbal Corso Cruz, nuestro gran dilecto amigo que precisamente nos ha otorgado la debida autorización para que en este programa de Facetas podamos destacar todas y cada una de sus obras que él ha escrito, siempre esperanzado en que la cultura potosina se irradie a los cuatro vientos para todo el mundo prácticamente. Por ejemplo, tengo entre mis manos esta obra titulada Chocaya Ánimas, Territorio Libre, escrita cabalmente por Cristóbal Corso Cruz. Y en esta obra se puede destacar prácticamente toda su vivencia que ha tenido Cristóbal Corso Cruz desde su niñez, su juventud, hasta llegar a la ciudad de Potosí. Esta es una obra que la vamos a destacar muy pronto, reitero, con la autorización de su autor, Chocaya Ánimas, Territorio Libre. Esa es una obra que presenta Cristóbal Corso Cruz. Otra obra que también la vamos a destacar y realmente, por lo menos en el comentario, porque esta es una especie de colección de las mejores caricaturas, las más jocosas, diría yo, pero que tienen que relación con la esencia, con el ser y ser del habitante potosino. Potoquito sin mordaza, que personalmente me gusta mucho. Y lo que más me agrada de Potoquito sin mordaza es una opinión que ha dado en su momento el director del Potosí en el año del Bicentenario, cabalmente en el 2010. Y en esta obra prácticamente se destaca, por ejemplo, cómo en los años 70, así por lo menos escribió Juan José Toro Montoya, cómo antes que haya la televisión en nuestra ciudad, y esto lo hace cabalmente en una gratísima relación con el destacado dibujante caricaturista como es Iván Peñaranda Pérez, que fue compañero mío en la escuela. Tengo entendido que reside en la ciudad de Sucre, es de profesión médico, pero lo más destacado
de Iván Peñaranda Pérez y que por supuesto destaca en la relación de amistad Juan José Toro Montoya, es saber cómo los niños y la juventud en los años 70 se distraían aquí en la ciudad de Potosí. Sin lugar a dudas que el cine, el ecran, era la distracción, la única distracción, diría yo, la más importante. Largas colas para comprar las entradas, especialmente los días de estrenos, los fines de semana. Pero también había otro tipo de distracciones que cabalmente se comenta. Junto a Juan José Toro Montoya, que prácticamente fue el que hizo la presentación de esta obra como director del periódico El Potosí, y también el libro Potoquito de Oro vale un Potosí. Como dice el doctor, aquí está, ustedes pueden ver, como dice el doctor Iván Peñaranda Pérez, médico pediatra, caricaturista de Correo del Sur, y que recibió el Premio Nacional de Caricatura en 1996. Aquí están prácticamente todas las caricaturas, yo diría las más jocosas, las más importantes que ha publicado Cristóbal Corso Cruz con ese su maravilloso personaje, que como aquí mismo se dice no tendría nada que envidiar. Por ejemplo, al casi ha desaparecido Condorito, con su autor chileno Pepo, de los años 50. Digo yo que prácticamente está desaparecido porque tengo entendido que ya no se publica. Pero de cualquier manera, estas dos obras, Potoquitos y Mordaza y Chocaya Ánimas, son obras para destacar de la autoría de Cristóbal Corso Cruz. Y en la presente oportunidad, señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, y reitero también con la autorización de nuestro directo amigo Cristóbal Corso Cruz, vamos a comenzar a partir de este programa, y mientras el tiempo también nos los permita, a destacar en Facetas esta obra de Cristóbal Corso Cruz, intitulada Potosí Tradicional. También una magnífica obra de la pluma de Cristóbal Corso Cruz. Pero, ¿cuál es la característica que tiene esta obra que, reitero, habiendo leído prácticamente uno se entera de cosas que uno ya no tenía idea? Y voy a dar lectura de manera rápida al índice de la obra Potosí Tradicional, la obra que ustedes ven y que tengo en mis manos. De manera rápida, el índice en la primera parte se refiere a las tradiciones. Por ejemplo, está en la página 11, los cuentos tradicionales de Potosí, que cabalmente es con lo que hoy vamos a empezar a relatarles de manera breve esos cuentos tradicionales que están condensados aquí en la obra de Cristóbal Corso Cruz. Pero lo que caracteriza a don Cristóbal Corso Cruz es de que en una especie de comentario que se hace de esta obra, y era lógico, se supone que ha habido investigación, porque un historiador, un escritor, nada puede, entre comillas, inventarse. En esto de los cuentos tradicionales, por ejemplo, tengo entendido, y aquí es donde don Cristóbal Corso Cruz dice, este libro titulado Potosí Tradicional es el testimonio veraz del acontecer de la vida de este pueblo. Su contenido refiere a hechos pasados y actuales, escritos sin arreglos poéticos, y eso es lo que me gusta, ni mucho menos con un lenguaje rebuscado, son simplemente retratos, dice él, de una realidad potosina. Fue elaborado con cariño a esta tierra enigmática y acogedora, mi querida tierra potosina. Esto es lo destacable de este prefacio de la obra de Cristóbal Corso Cruz, Potosí Tradicional. Dice él, durante mucho tiempo se investigó y se acopió testimonios de mucho valor. La paciencia y la dedicación lograron los objetivos de conocer y plasmar la riqueza espiritual que permanece guardada en esta ciudad de habitantes nobles y sencillos. Las nuevas generaciones ignoran el verdadero valor de las tradiciones que define la personalidad del pueblo que ha patentizado una forma de vida, como amalgama de viejas costumbres españoles con los fenómenos culturales andinos. Pero les decía que en una rápida lectura del índice de esta obra, tenemos la primera parte, tradiciones, cuentos tradicionales de Potosí, Potosí de antaño, calles, esquinas, patas, ranchos, plazuelas y barrios, mercados populares, las comidas típicas de la ciudad de Potosí, la repostería y otras delicias de esta ciudad, el lenguaje popular,
las creencias y supersticiones del pueblo, personajes populares de la ciudad de Potosí, personajes típicos de la ciudad, Potosí, cuna de artistas que cultivaron la música, y los juegos populares y los juguetes tradicionales. Hasta ahí, con calmita, como alguien diría. Destacamos esta primera parte de las tradiciones del Potosí, reitero, tradicional. Y cabalmente en la presente oportunidad voy a comenzar a dar lectura en una especie de relato de lo que ha investigado don Cristóbal Corso Cruz. Y dice él al inicio de los cuentos tradicionales de Potosí: la ciudad de Potosí tiene cabida a la mayor parte de las tradiciones con temas y hechos singulares que en cierta manera delinean los rasgos de nuestra idiosincrasia. Los relatos de anécdotas pintorescas de temas históricos que han ocurrido y seguirán ocurriendo en Potosí, como en cualquier parte del territorio boliviano. Y esto es lo importante, porque cabalmente una de las intenciones que tiene esta obra, el Potosí tradicional de Cristóbal Corso Cruz, y la intención de Facetas, es también llegar al alma del pueblo, llegar a que las nuevas generaciones, los millennials como se los conoce, pues conozcan, valga la reiteración, se interioricen qué es lo que Potosí tenía y aún tiene como símbolo de tradición en sus historias. Y por ello, dice Cristóbal Corso Cruz que es importante que las nuevas generaciones conozcan la literatura tradicional de interés innegable para la cultura, y es necesario afirmar que las tradiciones son eternas como propiedad espiritual del pueblo. Es tan cierto lo que dice. Comienzo entonces con el relato del primer cuento tradicional de Potosí y se titula El carretón de fuego. El crepúsculo del atardecer teñía de rojo escarlata las cúpulas y torres de los templos cristianos en la ciudad legendaria de Potosí. Ya repicaban los campanarios, anunciando el toque del Ángelus. La noche cubría con su manto oscuro la ciudad. Era el momento de la hora del espanto. Era la hora de las almas en pena y la hora de los condenados. Noches negras. ¿Y quién se animaba a salir y caminar por la antigua calle de la Merced, hoy denominada calle Hoyos? Se dice que en ese recorrido sucedían hechos misteriosos. Los abuelos cuentan que por esa vía bajaba la enigmática carreta de fuego, echando chispas y llamas flameantes con un estruendo estremecedor. Quienes lo vieron lo llamaban el carretón de la muerte. Hacía su aparición en las noches lúgubres para llevarse a alguien, o tal vez a algún infeliz que pronto dejaría este mundo. El ruido espantoso y la luz fulgurante del carretón de fuego era verdaderamente terrorífico. Quien se topaba con ese artefacto endemoniado se estremecía, sudando frío en toda su humanidad. Los testigos sobrevivientes confesaron que ese infernal carretón de fuego era arrastrado por dos caballos negros retintos que brillaban sus ojos como brasas y relinchaban sin cesar. El guía carretero iba cubierto con una capa negra flameante. De su capucha emergía un rostro cadavérico que echaba carcajadas y alaridos espantosos. Las manos huesudas sostenían las riendas y blandía el látigo para azuzar a las bestias del diablo. Esa calle maldita empieza desde el templo San Martín en la zona alta de la ciudad. Era una parroquia de indios mitayos donde iban a escuchar misa cada lunes dedicado a las almas. Los vecinos de ese barrio dan testimonios que el carretón de fuego partía del mismo atrio del templo exactamente a las 12 de la noche, hora de las almas en pena. Se arrastraba ardiendo, tan solo se detenía cerca algún umbral de un portón donde vivía la próxima víctima que pronto sería cargado en cuerpo y alma para dirigirse al panteón cerca al templo de San Bernardo, y ahí desaparecía en medio de nichos y cruces de la muerte. Esta información, amigas y amigos de Facetas, y de acuerdo a lo que está descrito aquí en la obra,
Potosí tradicional de Cristóbal Corso Cruz. Esta información fue recogida en Potosí el año 2014. Esa es una primera tradición, que uno puede imaginarse las cosas que sucedían en la antigua calle Hoyos, cuando bajaba un carretón de la muerte, el carretón de fuego. Pero sigamos con este relato de estos cuentos tradicionales que describe de una manera muy especial, yo diría auténtica, Cristóbal Corso Cruz. He aquí otra. La curiosa del barrio de San Martín. Los habitantes de la ciudad de Potosí estaban recogidos en sus casas. La noche lóbrega había llegado. El brillo de la luz de los relámpagos contrastaban con la inmensa torre ochavada del templo de San Martín. No se extrañe, en la oscuridad de la antigua calle de la Merced, hoy calle Hoyos, eran vistos monjes encapuchados que salían de ese templo para recorrer por esa calle empedrada murmurando oraciones en latín. Avanzaban iluminando la solitaria calle con antorchas que mostraban el cortejo más lúgubre. La marcha pausada cruzó el atrio del templo La Merced, llegó hasta San Agustín y se internó en ese templo hacia las profundas catacumbas. En esa calle del espanto se alzaban viviendas con sus portones tachonados, ventanas con rejas bellamente forjadas y balcones con celosías. En una vivienda de esa calle angosta vivía una dama que tenía el defecto de ser muy curiosa. Esa vivienda se ubicaba frente al actual asilo de ciegos y desde su ventana enrejada la dama curiosa observaba a los transeúntes todos los días murmurando y refunfuñando. Al parecer que la susodicha sabía la vida y pasión de cada habitante que cruzaba diariamente ese lugar. Desde la mañana hasta la entrada de la noche se la veía a la dama pegada a la ventana. Ahí cocinaba, lavaba su ropa, tejía y bordaba sus prendas, pero siempre curioseando quién pasaba por la calle. Cierta noche, casi marcando las 12, hora de las almas en pena, la dama curiosa seguía ahí perenne, en su ventana fisgoneando. De pronto se acercó un monje encapuchado, cuyo rostro apenas se notaba la luz mortecina de un farol. El monje, con una voz ronca y cavernosa, conversó con la dama curiosa, solicitándole que le guarde un pequeño cofre cerrado con llave que supuestamente contenía cirios para la velada de un santo. Aclaró que al día siguiente por la noche, a la misma hora, regresaría a recoger el misterioso cofre. Efectivamente, la dama curiosa aceptó el encargo, prometiendo que la cuidaría y que no desconfíe de ella. Luego el monje se marchó desapareciendo en la negra boca de la noche. La curiosidad de la dama, por supuesto, era irresistible. No cumplió su palabra. Haciendo modos e intentos, por fin logró abrir el cofre. Y en su interior tan solo había huesos de tibias de un esqueleto. La dama curiosa quedó aterrada. Al día siguiente salió temprana derecho al templo de San Martín en busca del párroco. Contó lo sucedido y luego el sacerdote comentó que ese monje visitante era un alma en pena y que ella corría peligro de muerte. Aconsejó a la dama una estrategia para salvar su alma: buscar a niños inocentes y llevarlos a su casa. Vuelva el monje, haga que se escuche el llanto de los niños, es lo único que temen los condenados. De inmediato, la dama curiosa reunió a los niños del barrio de San Martín, los llevó a su vivienda y esperó con temor el anochecer. Efectivamente, a la misma hora, el monje misterioso apareció y con su voz de ultratumba llamó a la dama curiosa. Esta sudaba copiosamente, muda de horror. Intentó sacudir a los niños que habían quedado profundamente dormidos. No despertaron para llorar. El monje sentenció a la dama, afirmando que su curiosidad lo llevó a su fin. De inmediato atrapó a la dama pálida de terror, la subió al carretón de fuego que esperaba en media calle. Luego partió con su carga humana en medio de llamas fulgurantes rumbo al Panteón de San Bernardo. ¿Saben ustedes qué ciudadana fue la informante de esta
tétrica historia de esta historia que se refiere a la curiosa del barrio de San Martín fue la ciudadana Belinda Salas Castro y la efectuó en esta ciudad de Potosí el año 2014. ¿Y qué les parece? Dos cuentos tradicionales de nuestra ínclita Villa Imperial de Potosí. Y aquí tenemos una otra entrega, yo diría la penúltima, para esta primera emisión de Facetas en lo que se refiere a descifrar, a narrar para ustedes los cuentos tradicionales de Potosí. El duende de Pailabiri. El campamento minero de Pailabiri, ubicado casi en las faldas del gran cerro Sumarorco, un campamento de la minería nacionalizada con casuchas de adobe y calaminas oxidadas con techos, esas viviendas ordenadas por pabellones como si fuera un campo de concentración. Ahí vivían los obreros y mineros con toda su familia. Era la antigua empresa minera unificada del Cerro de Potosí. Tenía una vida apacible y austera que les caracterizaba. Los mineros ingresaban a cumplir sacrificadas tareas en los profundos socavones del Cerro Rico, explotando el metal del diablo. El Cerro de Potosí, codiciado y saqueado durante 500 años, aún tiene vida y mucho que ofrecer de sus vetas inagotables, y en ese lapso de tiempo ocurrieron sucesos sin fin, cuentos, leyendas y tradiciones que permanecieron en el tiempo y conservados por sus habitantes como tradición oral. Un hecho por demás misterioso ocurrió en el seno de una familia minera del campamento Pailabiri. Era la familia Martínez, que se caracterizaba por tener muchos hijos en el hogar. La vida diaria en el campamento era muy particular. El padre subía a las faldas del cerro a trabajar en las minas, la madre de familia quedaba al cuidado de los 6 niños y la hija mayor asistía a la escuela Jaime Mendoza. La mencionada madre algunos días de la semana debía bajar mejor, a sacar el avío de la pulpería de la empresa. La madre lastimosamente debía dejar a sus 5 hijos menores encerrados con llave en el dormitorio de su pequeña vivienda. La monotonía de la vida en el campamento parecía seguir su curso sin novedades. Los Martínez se sumaban a ese diario vivir. La madre de familia, por sus obligaciones múltiples, constantemente dejaba a los chiquillos encerrados con llave, hasta que en cierta ocasión, luego de haber ido a la pulpería, retornó a prisa a la casa del campamento y para sorpresa suya encontró a sus hijos muy entretenidos. Habían revuelto el dormitorio, un desorden completo, y la explicación de los chiquillos fue que un amiguito, vino a jugar con ellos. La madre no les creyó y pensó que era una justificación o tal vez una simple imaginación de los chiquillos. En el transcurso de los días posteriores, los hechos y travesuras de los niños se repitieron con frecuencia, como la vez primera, y la madre empezó a preocuparse. Cierto día, la madre retornó de improviso a la vivienda, ingresó sin hacer ruido y observó desde la rendija de la puerta a sus hijos, que estaban chillando y saltando junto a un enanito con cara de viejo risueño. Se cubría la cabeza con un enorme sombrero. Subía y bajaba de las camas haciendo piruetas. La señora empezó a sudar frío. Abrió la puerta del dormitorio e ingresó de golpe. Ese enanito era un duende. Huyó rápidamente por el agujero de una ventana sin vidrio, corrió y se internó a un pozo de agua muy próximo a la vivienda. La madre salió echando alaridos de terror que inquietó a los vecinos del campamento. Muchos sabían y afirmaron que era un duende que habita en los pozos de aguas y hornos de pan. También los mineros confirmaron que veían a los duendes en las salidas de las bocaminas. Una vecina aconsejó a la madre afligida que eche cenizas alrededor de la vivienda. Así lo hizo. Al siguiente día observaron las marcas de huellas de pequeñas pisadas y se percataron que si el duende salía del pozo de agua y rondaba la vivienda, era un mal presagio, un peligro para los niños. La familia debía echar con agua bendita la vivienda o abandonar el sitio. Pero lastimosamente no lo hicieron.
Luego de un tiempo, de manera misteriosa, 4 de los hijos de la familia Martínez, empezaron a enfermar y luego fallecieron. Tan solo quedaron con vida la mayor y la menor. La informante de este cuento tradicional fue la ciudadana Belinda Salas Castro, en Potosí, Bolivia, el año 2014. Como ustedes se habrán dado cuenta, amigas y amigos de Facetas, hay tradiciones que de por sí son muy, pero muy especiales. Y por ello, para el programa de hoy, considero que se ha hecho justicia a esa ansiedad que muchos tenían por saber cuáles son esos cuentos tradicionales de Potosí. Por supuesto que no hemos concluido en el relato porque hay muchos cuentos más. Por ejemplo, para el próximo domingo, también en un programa de Facetas, así semanalmente y en fin de semana, nos dedicaremos. Haremos una reunión, como estamos haciendo ahora con ustedes que nos ven, para escuchar el relato de los cuentos tradicionales de Potosí, descritos de manera cabal, de manera explícita y sobre todo de manera resumida en el libro Potosí Tradicional, escrito por Cristóbal Corso Cruz. Para la próxima semana conoceremos algo de otros cuentos tradicionales. Hablaremos, por ejemplo, de la novia condenada o la resurrección de la chola enjollada. Les prometo. Pero seguiremos no solo con cuentos tradicionales, también nos vamos a referir cómo era el Potosí de antaño. Era realmente otra vida. Cómo funcionaban los faroles en las calles potosinas antes que exista la energía eléctrica. Cómo se desarrollaban las fiestas sociales en el Club Internacional en el pasado. Eso también es muy interesante conocer. ¿Ustedes saben qué es el biógrafo? Bueno, todos conocen como el cine o como el ecran, pero resulta que el biógrafo en sus primeros tiempos también funcionaba aquí en Potosí. Y del biógrafo les vamos a relatar cómo se pasó en el patinaje al cine sonoro. También vamos a referirnos al transporte tradicional. En fin, vamos a empezar a desarrollar, y reitero siempre, con la autorización de Cristóbal Corso Cruz en su obra Potosí Tradicional, eso, el Potosí Tradicional. Vamos a estar conociendo calles, esquinas. ¿Por qué se los denomina a los que viven en Potosí, en la zona alta, los patalados? Eso nos vamos a interiorizar, vamos a conocer la próxima semana. ¿A qué vienen nombre de algunas plazuelas y barrios? También es muy interesante saber algo sobre las comidas típicas en Potosí, las creencias y supersticiones del pueblo, etcétera, etcétera. Potosí Tradicional, de Cristóbal Corso Cruz. Amigas y amigos, señoras y señores de Facetas, estamos donde otros no están. Esa va a ser la característica. Ya hemos comenzado a partir de un fin de semana dándonos un baño de cultura. Pero no solamente vamos a estar con las obras, ya en alguna oportunidad había manifestado aquí en Facetas, no solamente vamos a estar con obras de Cristóbal Corso Cruz. También me comprometo a hacerles conocer, por supuesto, de manera breve, haremos una síntesis, haremos algo muy apretado, para conocer, por ejemplo, las tradiciones y leyendas de Potosí, de la pluma de don Modesto Miste Tinajeros. Por ejemplo, hay una obra que no es muy conocida y que tiene relación con el templo de San Francisco aquí en Potosí, y este hecho aconteció en el siglo XIX. El crimen de Fray Sebastián Chochi. Es una obra, es una tradición descrita en una de las obras del recordado y desaparecido historiador, escritor paceño, como fue don Antonio Paredes Cate. Así estaremos, si el término cabe, ingresando parte por parte a ese relato, a este viejo estilo de la radio y la televisión. Yo quiero agradecerles por su fina atención a la emisión de Facetas correspondiente a la fecha. Quiero desearles que tengan un feliz inicio de semana laboral y ya saben, volvemos periódicamente o en cualquier momento para hacerles conocer nuestras entrevistas, para conocer de todo un poco del quehacer humano. Esas son las facetas.
Muchas gracias por su deferencia. Aquí concluye Facetas en el canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Y muchas gracias a nuestros suscriptores. Volveremos con Facetas en cualquier momento. Muchas gracias. Permiso.